Muchísimas gracias, por por allá estar detrás de cámaras. Bueno, pues buenas tardes. Es un placer tenerlos con ustedes otra vez en un día más de Seminario Permanente de Ciencias Forenses. Y bueno, para nosotros es un gusto tener a Andrea Romero aquí porque van a ver su trabajo. Bueno, seguramente los que están aquí un poco ya o la conocen o tienen la curiosidad de ver a qué se refiere con el tema que presentaba. Pues la idea es un poco aprender de su experiencia, de todo lo que ha trabajado con las familias, de cómo ha rescatado a través de entrevistas, pues, eh, memoria. Y yo, como insisto, muchas veces nuestros invitados nos dan una reseña muy cortita de su experiencia, pero quiero que conforme vayan viendo cómo presenta su trabajo, todo el trabajo que ha hecho, o sea, que no es solamente levantar encuestas, sino que tienen un trabajo que combinan con la actividad de campo, con el análisis de materiales, con un montón de cosas. Van a ver que es una visión muy completa. Entonces, bueno, ya iremos platicando, pero ahorita, eh, yo conocí a Andrea con otro trabajo y la verdad es que todos sus trabajos son súper padrísimos, los van a ver. Entonces, ya saben la dinámica. Aquí la idea es que podamos platicar, que podamos compartir. Entonces, si quieren y pueden, hacer comentarios, podría ser, pues, al final a lo mejor, pedir abrir su micrófono o durante la charla también pueden ir poniendo en el chat, los comentarios, las preguntas, incluso anécdotas de las que algunos tengan y entonces podríamos abrir a la posibilidad de un diálogo más abierto, ¿sí? Pues bueno, les presento a nuestra invitada. Como les digo, nada más es una reseña muy, muy pequeñita de lo que ella es y de lo que ella ha hecho. Pero pues bueno, siéntanse en la confianza de platicar con ella, preguntarle todas las dudas y pues la idea es que sea una forma de ver el mundo para que podamos emular lo que ella ha hecho y nos pueda servir para vincularnos más con la gente. Bueno, Andrea Romero Vargas es antropóloga, magíster en Ciencias de la Información con énfasis en Memoria y Sociedad, culminando la maestría en Antropología, línea de Antropología Forense de la Universidad de Magdalena, Colombia. Y como ustedes saben, hoy nos presenta lo que es este tema tan interesante, la verdad, que lleva así de título El sismógrafo, una herramienta para la búsqueda de combatientes desaparecidos en el conflicto en Colombia. Y pues bueno, bienvenida Andrea, gracias por aceptar, gracias por darnos tu tiempo y sobre todo por compartir pues tu trabajo que es de verdad así único y genial. Gracias. Bueno, Adri, muchas gracias a ti que siempre estás ahí invitándome a cuanta cosa. Entonces también es como un honor para mí poder acompañar esos espacios académicos. Y ahorita como lo hablábamos antes de comenzar oficialmente, que la idea, o sea, como que la apuesta académica también es poder socializar ciertas metodologías que se han construido colectivamente, que se han venido haciendo, repensando y que en algún momento tienen posibilidad pues de ser replicables, cuestionadas, reinventadas o lo que sea, pues la idea es eso, ¿cierto? O sea, como que todo es pensando como en la noble causa de la búsqueda de las personas desaparecidas y en esa noble causa pues como todo se vale, además entendiendo que los contextos cambian, ¿cierto? Y que pues el contexto en el que yo trabajo es el contexto colombiano, aunque ahí ya hemos hecho varias cositas con México y hay muchas cosas que podemos compartir y una de mis palabras favoritas es conspirar, entonces muchas cosas que podemos conspirar juntas y juntos, entonces bueno, bienvenida siempre la invitación. Bueno, entonces voy a compartir pantalla, me dicen si la están viendo ahí, Sí, sí se ve y corre, ¿eh? Ujú. espera que me pase como 3 cuadras. Eh, bueno, entonces como lo decía, pues lo decía la invitación, bueno, y a todos los que se han conectado, muchas gracias por estar. Por ahí veo a mi papá, un saludo para mi papá.
y otras personas también ahí conocidas. Entonces, bueno, bienvenidos a todos y todas y esperemos que también este espacio sea un espacio agradable para compartir y para compartir experiencias y hablar un poco de este tema. Bueno, esta presentación o este proyecto lo he llamado El Chismógrafo, una herramienta para la búsqueda de combatientes desaparecidos en el marco del conflicto armado colombiano. Ahorita Adri decía como, ¿qué es eso? Pues como que en México se habla del chismógrafo como ese cuaderno que se utiliza ahí en la secundaria, donde se escriben los chismes de todos, y un poco basado en eso, ¿cierto? Y entendiendo el chisme y el rumor también como un elemento antropológico que cohesiona sociedades, un poco inspirado a eso, no solamente porque el chisme es muy bueno, sino porque también al chisme se le puede sacar provecho, es que se empezó a hacer este trabajo. Entonces, un poco de contexto, es que, bueno, tal vez lo han escuchado las personas que no son de Colombia y los que son de Colombia, pues creo que lo deben tener, esperaría yo, muy claro. Y es que en Colombia llevamos muchísimos años en conflicto armado, ¿cierto? O sea, todavía, a pesar de las comisiones de la verdad, de muchos estudios desde lo social, desde lo político, no se ha podido como establecer una fecha específica de cuándo comenzó el conflicto en Colombia, pero pues podemos hablar de que llevamos 7, 8 décadas en conflicto. Y pues esto ha dejado una cantidad gigantesca de víctimas, pero digamos que para este ejercicio nos vamos a concentrar en las víctimas del conflicto, las víctimas de desaparición y no solamente desaparición forzada. Pero ahorita voy a explicar un poco mejor esto. Entonces, hay algo importante ahí en el contexto y es que la desaparición forzada empieza a ser o se tipifica como un delito en Colombia en el año 2000, pero empieza a aparecer o el primer reporte de una desaparición forzada se da en 1977. Entonces, ¿eso qué representa? Que desde el 77 hasta el 2000, ¿cierto? Que se tipifica como delito, hay un subregistro gigantesco porque muchos de los hechos de desaparición que se presentaban en esa época no se registraban ante el Estado como desaparición, sino como homicidio o secuestro, que eran delitos que ya existían, ¿cierto? Entonces, digamos que eso nos pone ahí en un contexto complicado, porque muchos de los homicidios que ha habido o que hubo en ese entonces no sabemos en cuáles sí hubo hallazgo de cuerpo, ¿cierto? Y el cuerpo pudo ser entregado a sus familias y en cuáles no, y cuáles de esos pueden ser cuerpos que hoy o personas que hoy aún podemos estar buscando, ¿cierto? Además, bueno, esta cifra ya está desactualizada. Desde ese entonces hasta ahora estamos diciendo que hay más o menos 120.000 personas desaparecidas en Colombia, ¿cierto? Este es un dato que ha construido la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y es un dato que va cambiando justamente por esto que estaba explicando arriba, y es que hay un subregistro gigantesco que cada vez se va aclarando más, o hay personas que nunca habían denunciado ni nunca habían hablado de su caso de desaparición y ahora lo están poniendo, ¿cierto?, ante una entidad pública. Entonces eso hace que las cifras se vayan modificando y que cada vez vayan siendo lastimosamente más, ¿cierto? Además, en digamos, en este ejercicio de entender la desaparición, hay como una suerte de metáforas que yo también he utilizado mucho, pues como en los trabajos que he hecho, y es que cuando hablamos de desaparición nos encontramos como ante dos situaciones. Una es estar ante un montón de nombres sin cuerpo, ¿cierto? Es decir, un montón de denuncias, de solicitudes de búsqueda, de familias, de amigos, de vecinos que están buscando a sus seres queridos desaparecidos y tenemos sus nombres, pues sus perfiles, qué hacía, qué se dedicaba, cuántos años tiene. Entonces, por eso es una suerte de metáfora donde muchas veces nos encontramos con muchos nombres y no sabemos dónde están estas personas, pero también nos encontramos con muchos cuerpos
donde no sabemos sus nombres, ¿cierto? Entonces son personas que pueden estar como cuerpos no identificados en los cementerios. Aquí en Colombia hasta hace un tiempo se les llamaba los NN, en México son los XX, ¿cierto? Entonces, pero también cuerpos que se han recuperado de procesos que ha habido, procesos de paz, negociaciones del conflicto que ha habido, como la Ley de Justicia y Paz en el 2005, en donde es una ley en donde tras la desmovilización de los grupos paramilitares empieza a dar información de dónde puede haber fosas comunes, de dónde puede haber inhumaciones de cuerpos y se empiezan a recuperar estos cuerpos, pero todavía no hay información suficiente que permita dar con la identidad de esos cuerpos, ¿cierto? Entonces, en esa lógica, estamos diciendo que hay aproximadamente 35.000 cuerpos sin identificar, ¿cierto? O sea, cuerpos que ya se recuperaron, pero no sabemos quiénes son, que posiblemente están dentro de estos nombres que estamos buscando, pero necesitamos cada vez más información para eso. ¿Esto porque es importante? Porque todo ejercicio de búsqueda, ¿cierto? Desde la investigación, desde las ciencias forenses, para mí se concreta en una palabra, o se resume en una palabra, que es comparar, ¿cierto? Todo el tiempo estamos comparando una información con otra, estamos comparando un perfil genético de un cuerpo con un perfil genético de una presunta familia, estamos comparando unas coordenadas con un lugar, ¿cierto? Todo el tiempo estamos comparando información y a veces conseguir esa información no es tan fácil. Entonces, justamente, digamos que una de las preguntas pues que con varios colegas y compañeros de trabajo siempre nos estamos pensando ha sido como, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar más información que permita, ¿cierto?, darle cuerpo a esos nombres y darle nombre a esos cuerpos, ¿cierto? La información está fragmentada, está incompleta. Cuando son casos muy antiguos, del 70, del 80, muchas de las personas que pueden tener información pues ya han muerto, otras personas no han hablado por miedo, porque si bien en Colombia ha habido varios esfuerzos de paz, procesos de paz, pues hoy seguimos en un conflicto armado y sigue habiendo desapariciones cada día y emergen nuevos grupos y nuevos actores armados, entonces se han logrado ciertos procesos, pero el conflicto es un conflicto vigente, ¿cierto? Y los actores del conflicto, digamos que se han de alguna forma reciclado, por llamarlo de alguna manera, y lo que han hecho es que han de pronto cambiado de uniforme o ha cambiado el nombre del grupo al que pertenecen, pero siguen haciendo presencia en el territorio y eso hace que la gente no quiera hablar, ¿cierto? Y que la gente tenga mucho miedo de dar algún tipo de información o de decir que tiene algún familiar desaparecido. Entonces, digamos que ese conflicto en Colombia está ahí aún muy latente. Eso quiere decir que este dato es de octubre del año pasado, pero según el Comité Internacional de la Cruz Roja, a partir de este contexto que les estoy contando, estaban diciendo que aproximadamente seguía desapareciendo una persona en Colombia cada 36 horas. ¿Cierto? Entonces, digamos que ese es un dato importante porque si bien nosotros hablamos del proceso de paz y hablamos del acuerdo de paz, pues sigue habiendo, como digo, un conflicto vigente que hace que también haya muchos retos desde el ejercicio forense ahí. Digamos que el último esfuerzo de paz, pongámoslo así, ha sido la firma de los acuerdos de paz en el 2016 entre la antigua guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Eh, en este acuerdo se crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que a su vez crea como tres entidades nuevas en el Estado, que son la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la encargada de investigar y sancionar a los responsables desde un enfoque de justicia restaurativa. Está la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que es pues la entidad que se encargó de investigar las causas del conflicto armado, y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que como su nombre lo indica, es la entidad encargada de buscar a las personas desaparecidas por el conflicto armado desde la firma de los acuerdos, desde el 1 de diciembre de 2016 hacia atrás.
¿qué ha permitido este sistema para la paz y qué ha permitido la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas? Que lo mencionaba ahorita al inicio, y es que cuando hablamos de desaparición en Colombia, no solamente estamos hablando del delito de desaparición forzada, sino que también estamos hablando o contemplando otros hechos del conflicto que han generado la desaparición de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, contemplamos también el reclutamiento de menores, ¿cierto? O sea, chicos, chicas que fueron vinculados a la guerra en X, Y, Z bando y que la familia sabe que en algún momento se lo llevaron o se fueron y no los volvieron a ver. Entonces, digamos que ahí entra otro delito que sería uso y utilización de menores en el conflicto armado, pero que además de eso hay una desaparición, es decir, no se sabe ni de la suerte ni del paradero de esta persona. Las personas que fueron secuestradas, ¿cierto? O sea, como que el modus operandi del secuestro y de la desaparición son muy distintos porque en el secuestro hay algún tipo de información en algún momento, pero en algún momento en Colombia también se dejó saber, se dejó de tener información sobre estas personas, entonces puede que hayan muerto en cautiverio, ¿cierto? O sea, pudo haber habido un montón de situaciones que han hecho que las familias no tengan información. Y hay otro muy importante que de alguna manera es en el que se centra este trabajo y son las personas que fueron desaparecidas en el marco de las hostilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que son personas que hicieron parte activa del conflicto por X, Y y Z bando y que ni sus compañeros ni su familia sabe qué pasó con ellos y que podrían pertenecer a la guerrilla de las FARC o a otra guerrilla o, o a las fuerzas militares o a los paramilitares y no se supo qué pasó con ellos. Entonces ahí digamos que esto es muy importante porque de alguna forma también ahí desde lo social a veces se justifica eso y es como, ah, pero es que si era un guerrillero, pues ya lo mataron y lo desaparecieron, entonces está como bien, ¿cierto? Como, ah, es que era parte de la guerra. Pero resulta que la guerra, todos sabemos, la guerra también tiene unas reglas, ¿cierto? Y bajo el derecho internacional humanitario, pues desaparecer a un combatiente es una violación al derecho internacional humanitario. Entonces, entender que la desaparición se da en el marco de las acciones bélicas, es decir, entender que hay combatientes que también han sido desaparecidos es muy importante porque permite hablar de algo que no se había hablado y otorgar un derecho que había no, pues del cual no se había hecho mucho uso, digamos así, y es el derecho a ser buscado, ¿cierto? Y el derecho de las familias a buscar también a sus familiares, así hayan sido de algún grupo armado. Y esto es importante porque, claro, históricamente en Colombia, con tantos años de conflicto, con tantos grupos armados que ha habido, pues decir que X o Y, familiar mío, es de un grupo armado, pues a mí me van a juzgar, me van a decir que entonces yo también soy de ese grupo armado, me van a matar, me van a meter a la cárcel. Entonces ahí ese miedo y ese temor que aún persiste porque siguen matando excombatientes firmantes del acuerdo, siguen matando líderes sociales, es un miedo que aún persiste, pero que a partir, digamos, de esta creación de la unidad de búsqueda, se ha podido abrir un poco como ese espectro y empezar esta búsqueda, digamos, de combatientes. Y esto se da con un antecedente antes de la firma, valga la redundancia, y es con un comunicado conjunto 062 que hicieron firmantes del acuerdo, es decir, personas que pertenecieron a las FARC, combatientes que pertenecieron a las FARC. Ahí estuvo el Comité Internacional de la Cruz Roja, estuvo el Instituto Nacional de Medicina Legal y el Estado. Y lo que dijeron fue como, listo, hay que buscar a los combatientes desaparecidos y nosotros como firmantes, ¿cierto? Hoy excombatientes, pues tenemos información que puede ayudar a esa búsqueda, ¿cierto? Porque ese combatiente, ese compañero mío de filas, ese camarada de filas, pues resulta que también tiene una mamá que no lo volvió a ver, tiene una esposa que no lo volvió a ver, tiene unos hijos que lo quieren conocer, ¿cierto? Entonces digamos que es como entender en ese contexto amplio cuáles han sido también esas dimensiones del conflicto y no solamente hablar de la desaparición forzada como lo tipifica el delito, sino entender el conflicto en una mayor complejidad y empezar a pensarse también desde el Estado
y desde las organizaciones cómo buscar a estas personas que fueron combatientes, ¿cierto? Ahí entonces hay algo importante y es que hubo como un grupo de firmantes, es decir, personas que pertenecieron a las FARC, que era como la comisión de buscadores de FARC. Hace unos años ellos se organizaron y hoy se constituyen como Corporación Humanitaria Reencuentros. Y en esa corporación, digamos que es una corporación aliada para poder establecer esas herramientas y esas metodologías de búsqueda, donde la participación de los firmantes es fundamental para la búsqueda de estas personas desaparecidas, ¿cierto? Porque son quienes pueden tener información. Con ese contexto, bueno, yo aquí me emociono, hablo, entonces si alguien tiene preguntas, un comentario, yo creo que también pues alguien quiere meter la cucharada, puede abrir el micrófono para meter cucharada o lo pone en el chat y ahorita lo miramos. Entonces, bueno. Bueno, entonces, a partir de ese contexto, les voy a contar un caso muy específico, que es el caso del antiguo Frente 36 de las FARC, ¿cierto? Entonces, las FARC como guerrilla, pues operaba por frentes en todo Colombia, y este frente específicamente, Frente 36, cubría territorialmente una zona de Antioquia, que es un departamento que sería como un estado, ¿cierto? Como lo similar a un estado en México, y unas partes muy específicas en ese estado, en ese departamento, que son el norte, el nordeste y el Bajo Cauca antioqueño. En fin, resulta que cuando se hizo la firma de los acuerdos, como todas estas personas estaban monte adentro, entonces dentro de las firmas se crearon unos espacios transitorios para, no me acuerdo qué significa la SER, y la reintegración. Espacio transitorio, no me acuerdo. En fin, los ETCRs. Y esos ETCRs son, porque aún existen, eran transitorios, pero no han transitado tanto, eran o son unos espacios como unas pequeñas, unos caseríos, ¿cierto? Unas aldeas, en ciertos municipios en donde se concentró espacios transitorios de concentración y reintegración, en donde se concentraron los firmantes, los excombatientes. Entonces hay ETCRs por todo el país. Y uno muy específico es el de La Plancha, que es una vereda que queda en un municipio que se llama Norí, en este departamento de Antioquia, que vendría siendo como el estado, ¿cierto? Como lo que ustedes conocen como estados. Entonces aquí, en este TCR de La Plancha, fue donde se concentró el Frente 36, que operó donde ya las decimos. Entonces, bueno, ¿qué pasó con estos ETCRs? Que claro, como eran espacios de concentración y reintegración, entonces a estos espacios empezó a llegar toda la oferta institucional para poder hacer esos procesos de reintegración con los firmantes. Entonces llegaban ofertas educativas, ofertas de educación para ciertos oficios, proyectos productivos, en fin, cuánto programa había. Y entre esos, pues, y cada entidad del Estado, cada una tiene su chaleco y su carnet. Y entre esos, pues, llegó una de las entidades del Estado a buscar personas desaparecidas, que era la unidad de búsqueda. Y la primera vez que se acercó la entidad, entonces, no hubo como mucho eco. Esto fue a finales del 2021. Y un poco lo que se dijo en ese momento por parte de los firmantes es como, ustedes son un chaleco más, ¿cierto? Ustedes son un chaleco más, ¿con qué garantías aquí les vamos a venir a contar quiénes son los desaparecidos? Porque a ese momento todavía, pues, ante el Estado hay desconfianza y no se tenía aún muy claro que esta entidad que se creó bajo los acuerdos, pues también buscaba combatientes, sino que era como el imaginario que busca a las víctimas, que es como la imagen del campesino, ¿cierto? Ese otro que no hacía parte de las filas, pues, y no la conciencia que en filas también se buscaba. Entonces ahí como que pues había desconfianza, resistencia, la gente no quería hablar, tenía miedo para hablar de sus casos, cansados de tanto chaleco, ¿cierto? De que o sea, se juntaban las actividades porque las entidades llegaban al mismo tiempo a hacer una actividad cada uno a la misma hora, el mismo día. Entonces era un poco caótico, pero a partir de eso, entonces ahí empezaba la pregunta, como fue madre, ¿qué hacer
ante esta desconfianza, ¿cierto? Porque pues buscar a los desaparecidos es una tarea muy importante y buscar a los desaparecidos combatientes también es muy importante. Entonces, bueno, entonces estaba ahí la pregunta. Y en algún momento se hizo un ejercicio donde pues los que trabajan con comunidades sabrán que siempre uno planea muy bien el trabajo con comunidades y cuando llega a la comunidad todo sale mal o todo sale distinto, ¿cierto? O sea, uno lleva muy juicioso todo lo que va a hacer a esta hora tal, empezamos a las 8, a las 8:30 tal cosa y son las 9 y la gente no ha llegado, ¿cierto? Entonces todo lo que uno planea se tergiversa y cambia y ahí está entonces el don de improvisar con conocimiento de causa, de no estresarse y de mirar, entonces, ¿qué se va a hacer? Entonces, en ese ejercicio que se hizo allí, se llevaban unas preguntas, ¿cierto? Preguntando pues como por esos combatientes desaparecidos y en ese espacio había alrededor de 40 personas, 40 firmantes, pero todos muy silenciosos, todos muy callados, todos muy prevenidos, o sea que lo que se planeó con tanto esfuerzo no estaba saliendo bien y quedan 2 días de taller todavía y fue como, ¡jue madre! ¿Qué vamos a hacer? Entonces, resulta que en este TCR de la plancha había un salón, que son las fotos que ustedes están viendo ahí. Y este salón le llamaban el Salón de los Mártires o el Mural de los Mártires. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos placas con nombres. A ver, esto tiene punterito. Sí, no, espérese. Puntero. Entonces vemos nombres, ¿cierto? Fechas y lugares. Entonces aquí tenemos, esto es una V, entonces vereda Los Trozos, Anorí. También acá, entonces vemos que están, o sea, que la mayoría del mural son placas con esas características y unas fotos, algunas fotos. Entonces, bueno, nos llamaba la atención esto, entonces en algún momento, la primera vez que nosotros habíamos ido allá, no aparecían las llaves del sitio, entonces no pudimos entrar, entonces éramos mirando por las ventanas a ver qué se veía y era como eso tan raro, esos nombres, ¿qué serán? La segunda vez que fuimos, que fue en este taller, ya aparecieron las llaves, entonces como que después del almuerzo, para que la gente no se durmiera, porque en la plancha hace calor, entonces como bueno, vamos a mirar ese mural de los mártires y vamos a ver qué, pues como que nos cuenta la gente de esto. Y ahí es donde empieza el chisme, porque resulta que abrimos la puerta y como había 40 personas, estas 40 personas entraron aquí y empezaron, o sea, ese lugar no lo habitaban mucho, no lo abrían mucho, o sea, estaba ahí, pero no lo habitaban mucho. Entonces empezaron a acercarse ahí, a mirar como, ay, mira la foto de fulanito, mira la foto de peranito, ay, este cuál Jaimito será, este qué Felipe será, ta, ta, ta. Entonces, ante eso, éramos 3 personas que estábamos como tallereando, pues, sí, tallereando. Entonces, como que aquí hay, ok, lo que hay es chisme. Entonces, cada una empezó a coger estos papelitos, ¿cierto? Y a tratar de agarrar el chisme que estaba escuchando, ¿cierto? Entonces, que a esta le decían la pacharrada y lo mató el ejército por allá en la Ceiba en el 2006. ¿Este cuál Felipe será? El que mataron en el 30 de diciembre de 2007. Este fue el que mataron con Cachetón en un asalto, ¿cierto? Entonces aquí en la foto grande ustedes ven que muchas de las fotos y de las placas empiezan a tener papelitos. No tiene mucha información. Empezaba con una información, entonces por ejemplo esta foto que solamente teníamos la cara de la persona, no teníamos más información y en este ejercicio que fue un ejercicio más o menos improvisado, pues ya teníamos un dato que le decían la pacharrada, ¿cierto? Entonces bueno, de ahí como que de ahí surgió, ese ejercicio se quedó así, pusimos esos papelitos y bueno, continuamos con lo otro y eso ya distensionó un poco el ambiente y después lo que hicimos es que ya cuando se acabó el taller todo, pues hicimos un registro muy juicioso de cada una de las placas, de cada uno de los papelitos, logramos asociar fotos a placas, que eso no estaba, ¿cierto? Porque las fotos están ahí solas, entonces con estos papelitos logramos asociar algunas de las placas y esto entonces y listo, y ya, y nos fuimos,
para Medellín, que es el lugar en donde trabajamos, y resulta que ya después de eso, todo, o sea, todo esto que ustedes ven aquí en fotos, en papelitos, escrito a mano, enredado, por ahí nos inventamos unos códigos que era como, bueno, acá no se ven, pero por allá era como código 1. Entonces esta era la foto 1 y por allá estaba la placa 1. Entonces ahí como un sistema de códigos de match entre placas y fotos, mejor dicho, eso era como la imagen de los que ya se empiezan como a enloquecer, que tienen un tablero con hilos rojos que unen cosas, así más o menos estábamos. Pero resulta que no todo era locura, porque miren lo que ha pasado. A partir de eso, entonces, ¿qué empezamos a hacer? Todo lo pusimos en un cuadrito de Excel, ¿cierto? Entonces ahí con los seudónimos, apodos, fechas que nos daban las placas, en dónde ocurrió el hecho, qué subregión, qué municipio, qué vereda, si se tiene foto, si no se tiene foto y qué información adicional. Entonces, y primero hicimos un ejercicio básico con todas las placas. De ese ejercicio básico, o sea, de todo ese mural de mártires, logramos reconstruir 235 personas, o sea, un listado de 235 personas, de combatientes, que murieron en estas distintas subregiones, ¿cierto? En estos distintos lugares, que ya, pues, según la información de las placas, pudimos empezar a hacer esto. ¿Y esto por qué es importante? Porque digamos que cuando estamos buscando una persona desaparecida, hay 4 preguntas fundamentales que tenemos que responder. Y es, ¿a quién estamos buscando? ¿Qué le pasó a esa persona? ¿En dónde puede estar? ¿Y quién la busca? Y para eso, nosotros, pues, desde la búsqueda, los antropólogos, trabajamos con universos. Es decir, necesitamos saber un universo de cuántas son las personas que estamos buscando, quiénes son las personas que estamos buscando, cuándo desaparecieron esas personas, en dónde desaparecieron esas personas, para saber qué, cómo las buscamos, en dónde las buscamos. Entonces, la construcción de ese universo ha sido muy importante porque esto no existía, porque acuérdense que eran combatientes, que todo estaba dentro de lo clandestino, entonces no había listas específicas de las personas desaparecidas, sino que aquí este ejercicio del mural de los mártires es un ejercicio de memoria de los combatientes, pero no es un ejercicio pensado para buscarlos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que los mártires son personas que están muertas. Y aquí entonces es construir el universo de 235 personas que fueron del Frente 36, que están muertas, pero lo que tocaba empezar a hacer es como, bueno, ¿y a cuántas hay que buscar? O sea, ¿cuántas están desaparecidas? Y ahí, entonces, a partir de este ejercicio, hicimos otro ejercicio. Ay, esperen que esto se me deschavetó. Bueno, entonces hicimos este. Por aquí había un video. Que no está bien. Bueno. Así es la tecnología, ¿verdad? Tarda. Que les contara como a las 3 de la tarde. Bueno, el caso es que, ¿qué hicimos? Hicimos, o sea, el ejercicio del Excel es un ejercicio, es una herramienta para quien está investigando. Pero si vos llegás donde las personas con las que estás trabajando y les mostras un Excel, va a ser un poco agobiante porque no todos manejan la herramienta, porque entonces es ver un montón de líneas en un video bin, en un tablero, en medio de una caseta donde no hay buena luz, donde no se ve bien. Entonces, pues como que digamos que el trabajo del video bin no es muy pedagógico para empezar a tener más información. Entonces, lo que hicimos fue justamente basados en ese chismógrafo que ya Adri me decía que muchos decían que tuvieron chismógrafo, es el mismo, acá pasaba exactamente lo mismo, que era el chismógrafo, un cuaderno, acá en Colombia hay un refrán, que yo no sé si en México exista, que es, nos interesa el milagro, pero no el santo, ¿cierto? Es decir, a mí cuéntame el chisme, a Sí. mí no me cuente quién lo dijo, no me importa, pues no me importa en este momento. Si uno se sabe el santo, pues mejor, porque el chisme es más bueno, pero por ahora es como cuénteme el milagro y después me cuenta el santo, ¿sí? Entonces, como estas personas desconfiaban del proceso y desconfiaban del Estado, entonces lo que hicimos fue, a partir de ese mural y ese ejercicio que se hizo, se crearon unas fichas
que no veo esto. Se crearon unas fichas, ¿cierto? Con la información que íbamos teniendo de cada persona. Obviamente esta ficha está muy diligenciada, pero en principio, o sea, ¿se acuerdan de esta chica? Esta chica es esta misma chica, esta misma. ¿Y qué de información teníamos? Que le decían la pacharrada, que la mató el ejército en La Ceiba en el 2006. Ya, solamente teníamos eso y la foto. Entonces, ¿cómo empezó el chismógrafo? Con esta información básica. Entonces hicimos una ficha de los 235, de las 235 placas, hicimos una ficha por cada placa. Las que se tenía fotos se puso la foto, donde se tenía información se puso información, donde no, pues no. Y como había tanta desconfianza, y es como yo, ¿por qué le voy a contar? Y si yo le cuento, entonces a mí, ¿quién me garantiza que usted no me va a, no sé, que esto no me va a contar en mis procesos judiciales? Porque hay algo importante que se me olvidó decir, y es que si la Jurisdicción Especial para la Paz es la encargada de investigar y sancionar a los responsables, la unidad de búsqueda pues se encarga de buscar a los desaparecidos, pero bajo tres principios fundamentales que son desde lo humanitario, lo extrajudicial y lo confidencial. Pero como esto fue en el 2021, pues ahí no había confianza de que eso extrajudicial, humanitario y confidencial, pues si fuera así de verdad. Entonces, un poco apelando a ese criterio de confidencialidad, ¿cierto? Dijimos, hagamos ese chismógrafo, pues que obviamente no le pusimos chismógrafo, sino que le pusimos memorias para la búsqueda de nuestros desaparecidos, Frente 36, FARC-EP. Y acá hay algo muy importante, y es que cuando vamos a buscar a una persona desaparecida y tenemos una persona que fue combatiente de X, Y o Z grupo, esa persona en la relación con la investigación va a ser como una aportante de información, ¿cierto? Alguien que fue una parte activa del conflicto y que ahora aporta información para la búsqueda. Aquí, pues ellos también han aportado información para la búsqueda, pero digamos que el relacionamiento desde este ejercicio que se hizo no parte de ustedes tienen información, démela, yo voy y busco, sino parte de un reconocimiento de ellos como familia social a partir de ese ejercicio de los mártires, porque en esos primeros chismes que nos agarramos cuando ellos estaban enfrente de las placas y de las fotos, ahí había un montón de emocionalidad, ¿cierto? Había como, ay, fulanito, ay, míralo como está de joven aquí, ay, tan bello, ay, ¿te acordás de tal cosa? Ay, yo me acuerdo que cumplíamos años el mismo día, que ¿cierto? O sea, ahí hay un vínculo porque es la familia social, porque son personas o fueron personas que estuvieron en la guerra muchos años, ¿cierto? Y que son la familia que de alguna forma estuvo ahí durante 10, 20, 30, 40 años, ¿cierto? Y que también vieron morir a sus compañeros, vieron morir a sus amigos. Entonces, no solamente dígame en dónde lo mataron, dónde está para yo ir por él, sino que también es reconocer, ¿cierto? Toda la emocionalidad que hay que rodea, digamos, el ejercicio y es reconocerlos como familia social y hacer todo un ejercicio también desde lo psicosocial, ¿cierto? Con los firmantes, donde no es deme información y ya, como una cosa muy extractivista que pasa mucho en las ciencias sociales, en la antropología, pues no solamente con combatientes, sino con las comunidades que usualmente cuando no hay tacto, cuando la ética no sé, como que se nos olvida, entonces llegamos a las comunidades, deme toda la información, yo hago mi artículo, hago mi tesis, hago mi trabajo y adiós. E incluso lo escribo en un lenguaje que el otro no me entiende y que incluso mis propios colegas tampoco me entienden porque entre más enredado escribo, no sé, más aplausos me llevo como la superacadémica e investigadora que escribe en posmoderno, ¿cierto? Entonces aquí es desde, o sea, desde un ejercicio muy riguroso académicamente, muy riguroso desde la investigación, pero también con un enfoque que en otros trabajos pues yo me atreví a denominarlo en algún momento como un enfoque de acción forense sin daño, que en principio, digamos que lo acuñé para el trabajo con familias,
biológicas, digamos, y que aquí también se acuña, digamos, ese principio del enfoque de acción forense sin daño, porque es justamente tener información que nos permita tener información ante mortem, que nos permita tener información de geolocalización para hacer planes de localización y recuperación para arqueología, tener información que nos ayude a los procesos de identificación, ¿cierto? O sea, son procesos técnicos, pero que tienen que tener este enfoque desde el cuidado con el otro, porque también ahí hay un montón de emocionalidad y que justamente eso es lo que permite construir confianzas y avanzar, ¿cierto? Y aquí, digamos, entonces ese chismógrafo es esa garantía de confidencialidad donde decimos, como ve, a mí todavía no me interesa quién lo hizo y usted por qué sabe, no. Necesitamos saber más, a quién estamos buscando, qué le pasó a esa persona, en dónde posiblemente está y quién la busca. Y en ese ejercicio entonces, me quiero volver acá un momento, y es que esta base de datos, o sí, esta base de datos, toda esta información, por ejemplo acá donde dice información adicional, son de ejercicios colectivos que se empezaron a hacer después de como pedagogizar este chismógrafo. Y aquí también empezamos a tener unos nombres, ¿cierto? Unos nombres de familias, empezamos a tener información más allá del seudónimo y el lugar de los hechos y la fecha, sino a tener más información que nos permita un poco saber quién es esa persona. En esa lógica también desde la... Adri, me hace señas que yo aquí me puedo quedar hasta las 10 de la noche hablando, por favor. No, tú sigue, estamos súper interesados en aprender. Mi voz es monstruo, ¿eh? Es que aquí hace calor y frío, pero tú sigue. Está súper Listo. padre. Sí. Entonces, en ese reconocimiento como familia social, entonces esta, por ejemplo, esta era como la carátula del chismógrafo del álbum, y esta era como la invitación, me va a permitir leerla, y es, reconocemos que la guerra ha causado la muerte y desaparición de muchos de nuestros seres queridos, dejándonos dolor y muchas preguntas sin resolver. Acá te invitamos a que compartas tus recuerdos sobre aquellos compañeros, compañeras que están desaparecidos y desaparecidas y que es deber buscarles porque no se sabe qué pasó con sus cuerpos o bien recuperarles de aquellos sitios en los que se dispusieron en medio de la guerra para volverles a dar una sepultura que les dignifique. Es importante que sepas que toda información que acá se disponga es únicamente con fines de búsqueda e identificación, no tiene fines de investigación judicial. Recuerda que la unidad de búsqueda es una entidad humanitaria, extrajudicial y confidencial que para poder hacer su labor necesita de la contribución de todas las personas que tengan información que nos ayude a responder 4 preguntas fundamentales. ¿A quién estamos buscando? ¿Qué le pasó a esa persona? ¿En dónde posiblemente puede estar? ¿Quién le busca o le puede estar buscando? Te invitamos a que compartas aquí tus recuerdos, pues cada detalle es fundamental para la búsqueda. Entonces digamos que esto es como la invitación, la cartica de invitación, en donde con todo el amor y todo el cuidado nos interesa y genuinamente, pues como que el grupo de trabajo con el que hicimos esto, meto la mano al fuego por ellos, y es que ahí hay un interés genuino de poder realmente buscar a las personas más allá, ¿cierto?, del trabajo, de la labor que bajo un contrato se tenga. Y esto yo creo que se empezó a ver y empezó a generarse confianzas para la información. Entonces, entonces, ¿qué se hizo? Se crearon 2 chismógrafos, 2 álbumes. Uno se dejó allá en el ETCR, en la plancha, para que fuera rotando de casa en casa, ¿cierto? Así como el chismógrafo rotaba de salón en salón en la escuela, pues aquí rotaba de casa en casa porque estaba la ventaja de que había una concentración de los firmantes en un mismo espacio físico, ¿cierto? Entonces eso hizo que pudiera rotar de mano en mano, algunos escribieron, otros no tanto, pero algún dato apareció. Y otro se le entregó a la persona encargada desde la Corporación Reencuentros, que es como quien coordina desde los firmantes todo el ejercicio de búsqueda en Antioquia y que es la que tiene todos los casos en la cabeza, entonces a ella se le entregó otro, ¿cierto? Y a partir de ejercicios como de encuentros colectivos, empezamos a mirar ficha por ficha, caso por caso, a ver qué información había salido desde el chismógrafo y ahí sí ese proceso que en un momento se propuso desde la conversa, o sea, desde la socialización de todos, que en principio nadie decía nada,
digamos que este fue como el vehículo que activó la conversa y que ya ahí permitió un diálogo que dijera, ah, sí, eso fue en tal lugar, ah, eso sí, fue en tal otro, ah, tal cosa, que en un principio no se pudo hacer. Entonces, entonces el trabajo que se ha hecho colectivo con los firmantes ha sido a través de las fichas y el sismógrafo. Pero todo esto se ha tenido que sistematizar, ¿cierto? En bases de datos, ¿para qué? ¿Se acuerdan que ahorita yo les decía que creo yo que la palabra que resume todo el proceso de búsqueda es comparar? Entonces necesitamos tener fuentes de información, ¿para qué? Para compararlas. Entonces, tenemos ese trabajo con los combatientes, con los excombatientes, pero al mismo tiempo ahí hay una pregunta, esa es otra conversación que Adriana ya escuchó, pero bueno, y es todo el trabajo que se ha hecho para caracterizar cementerios, ¿cierto? Ahorita decíamos, ojo, porque en Colombia hay 37.500 cuerpos sin identificar. Y muchos de esos cuerpos sin identificar están en los cementerios, lo que conocemos o denominados bajo NN o en su caso México XX. Entonces, en ese ejercicio de cementerios, ¿cierto? Se busca información de quien administra los cementerios, que para el caso, la mayoría de los cementerios municipales de Colombia son las parroquias católicas, las iglesias católicas. Entonces se busca información de archivo de ahí, de los hospitales que son quienes hacen las necropsias, de las inspecciones de policía que hacen el levantamiento del cuerpo, de bomberos que también recuperan cuerpos, ¿cierto? Como de todas las personas que han tenido que ver con que un cuerpo termine como un cuerpo no identificado en un cementerio, las funerarias, en fin. Entonces resulta que hace un tiempo se empezó a documentar un cementerio específicamente en Antioquia, que es este, en el municipio de Anorí. Y resulta, me voy a volver, que se acuerdan que por aquí había una plaquita que decía, tenía una fecha, decía trozos Anorí, ¿cierto? Entonces aquí Anorí, comparo Anorí y resulta que aquí estamos documentando Anorí y ahí teníamos una fecha. Entonces resulta que nos encontramos una necropsia de dos muchachos que murieron en el marco de un combate en la vereda de los trozos en Anorí el 30 de diciembre de 2007. Entonces es información que me encontré en una necropsia y que al cruzarla me coincidió con lo que estaba en el mural de los mártires, porque en el mural de los mártires me dijeron, oh, porque Felipe murió con otro que es cachetón, ¿cierto? Entonces murieron dos. Y la información que yo me encontré también dice dos. Entonces empezamos a cruzar información y aquí es como, ve, aquí hay, esto es mucha coincidencia, ¿será el mismo, no será el mismo? No sabemos, ¿cierto? Pero ahí ya empezamos a cruzar. ¿Qué hacemos cuando cruzamos información? Generar hipótesis. Y las hipótesis o se confirman o se descartan, pero el proceso de investigación se basa en eso. Comparamos información para generar hipótesis. Hipótesis es una posibilidad. Puede que sí, puede que no. Entonces aquí teníamos esa coincidencia, puede que sí sea o puede que no sea. Entonces, ¿qué hicimos? Toda la investigación del cementerio ya le íbamos a intervenir porque teníamos obviamente pues otros cuerpos, pero cuando nosotros empezamos a leer las necropsias, resulta que, o las actas de levantamiento de los cadáveres, resulta que muchas nos decían que era de las FARC, que murió en un combate, que tenía tal ropa, que tenía tal cicatriz, que el pelo era no sé cómo, que tenía un tatuaje allí, que tenía un tatuaje allá, ¿cierto? Entonces nos empezaron a dar unas características que también le estábamos preguntando, ¿cierto? Por el otro lado. Entonces, un poco para volver a lo que decía al inicio, digamos que el chismógrafo es estar entre nombre sin cuerpo. Y esta de las necropsias es estar entre cuerpo sin nombre. ¿Cómo hacer para que algunos cuerpos tengan el nombre y algunos nombres tengan el cuerpo, ¿cierto? Un poco, no sé si es muy enredado, pero más o menos así. Entonces, que poder comparar y aquí entonces se generaron unas hipótesis en donde ya teníamos dos, todavía no son presuntas identidades porque no tenemos los nombres de pila, ¿cierto? Tenemos, son sus seudónimos, pero ya tenemos información. ¿Y qué hicimos? Dijimos, bueno, aquí para este ejercicio con el cementerio vamos a hacer más o menos lo mismo de las fichas, pero al revés. Es decir,
que a partir de la información que nos encontramos en las necropsias, ¿cierto? O sea, como que le agregamos otro capítulo de chismógrafo, pero al revés. Entonces ya no era, este es Pepito y esta es la foto, sino que aquí era, por ejemplo, tenemos una persona, hombre, de 27 años aproximadamente, de 1,65, donde se describe como una persona de contextura gruesa, trigueña, de color negro, con poca cantidad, rizado, cejas medianamente pobladas, ojos café, y que tenía un tatuaje en el antebrazo izquierdo de 2x1 de longitud con las letras VDCF. ¿Cierto? Entonces, esto lo hicimos con todas las necropsias que teníamos y acá dice que según la información murió el 13 de abril del 97 en la vereda La Meseta de Anorí por el ejército, ¿cierto? O sea, aquí hay otra información, entonces empezamos a socializar, como aquí ya veníamos con un proceso de confianza con ellos, con esto del álbum, entonces empezamos a socializar también las necropsias bajo esta lógica de las fichas y resulta que además de las dos personas que ya teníamos coincidencia, tuvimos como una orientación de otras 3 personas, es decir, que bajo este ejercicio ya teníamos del NN, del cementerio, ya teníamos 5 nombres, 5 posibles identidades. De esas, por ejemplo, bueno, lo otro, este es el cementerio de Anorí, ¿cierto? Son cementerios en riesgo, yo no sé si se ve bien en la foto, pero esa virgen es verde de la humedad, están a punto de colapsar las bóvedas, entonces también como que hay una urgencia de intervenir estos sitios porque están en riesgo también de desaparecer y de terminar de enredar todo lo que ya está enredado. Entonces, bueno, a partir de ese ejercicio, entonces, tenemos esas identidades orientadas. Ahí, por ejemplo, hay procesos muy bellos porque en ese ejercicio que hicimos en el marco de la intervención es tener a estas personas de reencuentros y a estos firmantes como familia social que también participan en el ejercicio de recuperación de cuerpos, ¿cierto? Que también tienen curiosidad, que también quieren ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? Quieren explicaciones. Y hay otras fuentes de información que empiezan a salir ahí, personas que entre unos y otros eran más cercanas, entonces dice, ve, pues nosotros en filas no podíamos decir quién, pues el nombre de verdadero, ¿cierto? Como, ay, yo me llamo Andrés, no, sino que a mí me decían, no sé, Magali, pero nadie podía saber mi nombre, pero pues se daba en las complicidades de las filas que de pronto alguno que otro se confesaba el nombre, eso no se podía hacer y era castigado, o decía que yo soy de por allí, o el acento de pronto a veces de las personas también decía mucho, ¿cierto? O sea, si había una persona que estaba en un extremo del país, no sé, en el Caquetá, y llega alguien hablando como yo, aunque yo no soy paisa, pero hablo como tal, dice, la paisa, porque habla muy arrastrado, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí, en esto de empezar a cruzar información y que se empiecen a decir cosas, pues se van teniendo pistas para saber en dónde buscar. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que hacíamos es en dónde se vinculó esa persona, ¿cierto? Y ahí hay algo con el lenguaje que es importante también en esos vínculos de confianza, y es que, claro, si es una persona menor de 18 años que está en filas, a veces la pregunta por parte del investigador puede ser, ¿en qué año lo reclutaron? ¿Cierto? Pero si yo entro diciéndole a ellos en qué año lo reclutaron, entro peleando porque ya sabemos que el reclutamiento es un delito y ahí de alguna forma con la palabra estoy juzgando y señalando. Entonces, ¿cómo también ser muy cuidadosos con el lenguaje? Y es como cuál fue el año de vinculación, independientemente si fue forzada, si no fue forzada, o sea, como que eso es otra discusión política, ética, en fin, que no se da en ese espacio, sino que hay un bien mayor que necesitamos saber a quién estamos buscando. Entonces, en ese a quién estamos buscando es cómo cuido el lenguaje también para no generar tensión y fricción, porque si yo pregunto, si yo no sé preguntar, ya puedo generar ahí resistencia. Es como yo no le voy a preguntar nada porque esta ya me está tildando de reclutador, ¿cierto? Y eso efectivamente se investiga y tiene sanciones judiciales. Entonces, es cómo con el lenguaje se hace. De ahí entonces también hay información que empieza a salir en lo público, pues ahí como en el ejercicio colectivo, pero hay otra información en donde las personas se nos acercan y empiezan a decir, ay, vea, yo tengo el nombre de esta persona, los papás viven en no sé dónde, entonces, por ejemplo, de ahí
al poco tiempo que terminó, esta intervención se hizo en octubre del 2023. Los poquitos meses, o sea, en diciembre de 2023, fuimos a otro pueblo a tomar las muestras de ADN de dos papás ya muy viejitos que estaban vivos, de uno de los chicos que se presume está en el cementerio y que ya habíamos recuperado, ¿cierto? Entonces ha empezado a salir información posterior, porque ojo también, todo este proceso de documentación, si bien es la investigación preliminar que hace parte, digamos, de todo el proceso de la investigación antropológico forense, pues no se, digamos que no se cierra con la siguiente etapa, comillas, que sería la intervención arqueológica, sino que toda la investigación preliminar es continua, ¿cierto? Entonces, cuando recuperamos los cuerpos, ahí también hay información que se tiene que devolver, digamos, a quien investiga, porque ahí hay más pistas para la identificación. El trabajo con los aportantes, ¿cierto? Da pistas para. Entonces, cuando hacíamos el ejercicio con las necropsias, me acuerdo que empezamos a leer una de una chica y pues como que dijimos, una mujer de tal estatura, de tantos años, y o sea, llevamos 3 palabras cuando alguien dijo, es que tenía una cicatriz en el pecho, entonces nos vamos a mirar cicatrices y efectivamente tenía una cicatriz en el pecho, como, esa es Peranita. Y ahí pues son como momentos también muy conmovedores por lo que decía ahorita, son sus amigos, sus compañeros, entonces ahí pues todos con el ojo encharcado porque sabían que ella había muerto en un combate, pero no sabían dónde estaba, porque muchas veces cuando los combatientes mueren en el marco del combate, es el mismo ejército, ¿cierto? O es ya, digamos, la inspección de policía, en fin, quienes llevan a las personas a los cementerios. Entonces ellos sabían que había muerto en combate, pero no sabían que estaba ahí. Entonces ahí es como la emoción también de encontrar, ¿cierto? Y encontrar juntos, porque eso es, o sea, se quiere saber dónde está, qué pasó. Ellos nos contaron qué pasó, nosotros teníamos otra información, y aquí es como encontramos juntos, y es como también como la emoción de, pues pucha, ellos también se hicieron la pregunta muchos años, ¿dónde estarán? ¿Cierto? ¿Dónde estarán los compañeros, el que murió en esto? O los relatos de, yo me salvé esa vez porque pude salir corriendo más rápido, ¿cierto? Entonces también son unos relatos muy fuertes y por eso la importancia no solamente de la información para lo que se quiere, ¿cierto? Que es poder tener una respuesta, sino también de alguna forma para reconocer esas búsquedas, esas luchas que se han dado y para pues como, no sé, respetar los duelos también y reconocer, o sea, humanizar también a las personas que fueron combatientes. Entonces, nadie justifica lo que pasó en la guerra, ¿cierto? Para mí la guerra en Colombia es una guerra muy absurda y la guerra en todo lado es una guerra muy absurda que no debería existir, pero existió y han pasado muchas cosas bajo esa guerra, ¿cierto? Hoy no se trata, o en estos procesos de búsqueda, no se trata de seguir señalando y es que usted, y es que lo que hizo y todo lo que hizo sufrir. Sí, yo creo que esas personas, la mayoría lo saben y son conscientes de eso. Y es en esa apuesta por la paz también, ¿cierto? Por humanizar, es como, bueno, ¿cómo seguimos? Más allá de seguir en el pasado de todo el dolor, y es como, bueno, ¿cómo seguimos? Y es eso, también reconocer esos dolores y esas familias sociales. Entonces, estos son procesos que siguen, ¿cierto? Se ha replicado, o sea, esto lo hicimos como en este sector que es Anorí, en fin, las investigaciones continúan y la idea es que se puedan seguir replicando también, viendo la importancia de qué hacer, por ejemplo, con toda esa información que surge de estos escenarios colectivos, de estos talleres, y que es una forma un poco más pedagógica, amigable de hacerlo y que genera ahí apropiación, ¿cierto? O sea, como que la persona que lidera todo el proceso, aparte de los firmantes acá en Antioquia, que se llama Gloria, y uno ve a Gloria con ese álbum de el brazo para cuanta reunión, porque ya también organiza la información, ¿cierto? O sea, como que hay una forma de organizar la información y no es en el cuaderno anotando todo, o sea, como que también hay unas apuestas desde las pedagogías de investigación que no solamente están en los investigadores que pasaron por la universidad, sino también de esas familias o de esas personas buscadoras que le pueden dar, como dicen acá en Colombia, sopa y seco, más de uno que sí pasó por la universidad y que de pronto no fue muy juicioso, personas de estas que son súper aplicadas, súper, acá decimos pilosos, pues como muy vivaces en la información y que son los que permiten justamente avanzar con esto. Toda esta información se sistematiza en los formatos, en las plataformas. La idea es pues, poder recuperar los cuerpos,
pues en este contexto específico y después son entregados a medicina legal para hacer las verificaciones cuando ya tenemos familiares para poder hacer los cotejos genéticos y, entre cuerpos y familias. Y de todo esto, hace como, no sé, 2 semanas, 3 semanas, ya nos dijeron que teníamos una identificación, entonces estamos esperando a que llegue el informe pericial para poder hablar con la familia y hacer la entrega digna de un chico de menor de edad que murió en unos combates como en el 2011 más o menos. Entonces ya logramos una identidad de todo este proceso. Es eso. Muchas gracias. Luego quiero quitarle rápidamente el mute al micrófono y no puedo. Pero muchísimas gracias y todos. Bueno, aquí podemos aplaudir con iconos, pero como bien te decía, tu trabajo me encanta porque es muy cercano a la gente y como tú dices, de pronto es, pues a veces planeas la metodología y haces todo este ejercicio de revisión de técnicas y no sé cuánto, y cuando llegas a, pues con las familias o las personas, de pronto ves que esa metodología no te, o sea, no te va a servir del todo, obvio te abre un panorama, pero tienes que adaptarla y me encanta mucho estas estrategias que tú usas que son tan humanas, o sea, que de pronto pues te hacen pensar de veras en la gente como alguien vivo que estuvo, que fue parte de una familia, que se rió, que jugó, que se sentía, que tuvo experiencias y que con esas experiencias es que te puedes encontrar pues detalles que son minúsculos, pero como tú dices, de pronto están conectando a una persona, a varias personas, ¿no? Y en ese punto me parece súper bonito y súper interesante porque pues yo creo que así como en Colombia hay un montón de gente desaparecida todavía en México, pues tristemente hay desaparecidos y siguen desapareciendo. Por ejemplo, esto que decías, cuerpos sin nombre, pues simplemente nosotros tenemos acá cuerpos sin nombre 72.100, ¿no? De no identificados, por ejemplo, y nombres sin cuerpos que son 100.000, más o menos, ¿no? Entonces, digo, me parece que técnicas como la tuya podrían ser un acercamiento a estar encontrando gente o tratando de identificar. Pero bueno, yo como tú, o sea, podría hablar 1.000 horas. Y me gustaría más que la gente que está acá, que de pronto, pues, está conociendo estas metodologías, estas propuestas, nos puedan, comentar, platicar, contar alguna experiencia. De pronto, a lo mejor ellos, eh, no sé, al oírte de pronto decían, híjole, yo he trabajado con gente y a lo mejor sí he usado esta metodología y me ha servido así, ¿no? No lo sé. Adelante si quieren. Bueno, aquí la técnica, como les decía, es un poco, bueno, si pueden, en el chat, pero de preferencia, abrir su micrófono. Alzar la manita, les abrimos el micrófono y de esa forma es como más agradable podernos escuchar. Y acuérdense que no hay nada, no hay ningún comentario ni pregunta, fuera de lugar. Yo creo que está, súper cómodo que nos oigamos. Adelante, ¿alguien quiere preguntar, comentar, decir algo? Son tímidos a veces, ¿eh? Se tardan. Así también. Y lo malo es que aquí, pues, no tenemos papelitos para que se suelten. Por virtual, por Zoom. Ni cómo pellizcarlos, ni verlos así de anden, por favor. No, pero a ver, yo creo que el tema, o sea, da para muchísimo. Como tú bien dices, o sea, simplemente a mí me parece súper genial. Otra vez, esto que decías de chismógrafo, no me imaginaba cómo era el llenado y de pronto, pues eso, que la gente lo pueda tener en la mano y soltarse y escribir y bajar ellos mismos la información. Qué bonito, ¿no? Porque igual hay muchas formas como hasta de comunicarse, ¿no? Como tú dices, de apodos, hay gente que a lo mejor hasta dibuja o no sé, escribe cosas, como tú dices, anécdotas, no es como algo tan estándar, ¿no? Y de pronto eso es muy, bueno, ha de haber sido como muy sentido hacer como todo el proceso de llenado, de transformarlo de algo tan dinámico y tan
lleno de experiencias, hacerlo, estas tablas que de pronto parecen como, pues no es que sean frías, pero son prácticas, ¿no? Para nosotros como investigadores, pero de alguna forma el verlo, o sea, y traducirlo a otros idiomas, a ustedes les tocó al revés, ¿no? De ir de lo, digamos, de lo coloquial, de lo cotidiano, a hacerlo técnico y científico y está súper, súper bonito y difícil. Pues adelante, insisto, pueden escribir aquí por el chat. Sé que hay gente que son antropólogos, que también hay estudiantes, pero por ejemplo, en esta dinámica, ¿qué pasó con la gente? Tú decías, bueno, es bien difícil o bien doloroso ir como investigador, abrirte las puertas, que haces muchos vínculos y de pronto te vas pues con tu trabajo y ¿qué pasó? Ustedes terminan la investigación, hacen las fichas y a ellos se les devuelve algo, o sea, ellos se quedaron con una especie como de documento o algo a cambio, o qué se les entregó a ellos. No, de hecho, pues como el álbum, ¿cierto? O sea, que como se han hecho varios encuentros colectivos, entonces ahí eso es a varias manos, algunos llenando pues las fichas físicas, otros en el computador, pero digamos que por parte del o del equipo forense o de quien está acompañando, nunca se tiene, o sea, nunca hay posesión del chismógrafo, sino que es como cuénteme, venga yo chismoseo, ustedes qué fueron los que escribieron y ahí lo vamos pasando, ¿cierto? Porque ahí sigue siendo dinámico, porque hay personas que de pronto ya no viven en el TCR, sino que viven en otro lado, entonces puede que en un encuentro lo allá se llenan que en los encuentros que hacemos toda la información y no nos quedamos con nada. Y hay varios ejercicios también desde lo simbólico. Ahí la última fotico de agradecimiento, por allá atrás había una muñequita tejida, que es como una imagen institucional, se llama Esperanza, pero nosotros la hemos usado también, mandamos a hacer en muñequita, y es como también recibe ahí energéticamente los espacios, cierra los espacios, en momentos donde hay pues como dolor, tensión, hacemos uso de, no sé, aromas o ciertas actividades, pues como no, o sea, como reconocer al otro, ¿cierto? O sea, como un aceitico con algún olor, como venga, hablamos de esto entre todos, para relajarnos un poquito y no es como listo, ya tengo la información, bueno, gracias, sino como darle lugar también a la emocionalidad, ¿cierto? Entonces nosotros no nos quedamos con nada y mucha gente nos dice, ay, yo no tengo esa foto, ay, yo no tengo tal cosa, como listo, tome pues como que esa información, o sea, ¿de dónde sacamos la información? De ellos mismos, no, eran los que tenían el mural, ¿cierto? Y por ejemplo, con reencuentros, pues nosotros sistematizamos toda la información y Reencuentro nos dice, entréguenos la información. Claro, tome la base de datos, porque esa información es de quién, de ellos, ¿cierto? ¿Con quién la construimos? Con ellos. Entonces ahí, digamos que también son los acuerdos que se hacen institucionalmente y se entregan. Ahí hay una nota al pie que quiero hacer, y es que si bien he hablado como este ejercicio que haces en el marco de una entidad específicamente, he tratado de hablar en tercera persona para que no quede muy evidente, pero efectivamente queda en evidencia porque en esta ocasión no estoy hablando a nombre de la entidad, ¿cierto? O sea, como que no estoy representando a la entidad con el ejercicio, sino que estoy contando una experiencia que surge también de un proceso personal, que obviamente aplico en mi trabajo, pero no hablo a nombre de la entidad. Creo que es importante porque no es una apuesta, digamos, o sea, no es una el mundo hace, sino que son apuestas pequeñas, como, pucha, ¿cómo hacemos? Inventémonos esto a ver cómo nos va. Y nos ha ido bien, ¿cierto? Entonces, bueno, valga ahí la cuña. Me parece pues muy valiente el hecho de poner a prueba este tipo de dinámicas, porque igual, perdón, cuando se habla como de algo tan sentido, híjole, de pronto yo creo que también se va con miedo o con tiento, ¿no? O sea, de no quiero lastimar a la gente, no quiero a lo mejor meterme en procesos que sean pues dolorosos, incómodos. Y aparte de lo que estás diciendo, o sea, bueno, es un cambio y
un avance muy interesante lo que nos mencionabas de cómo, o sea, ustedes están implementando estrategias, pero respaldados también de una metodología que me parece también bien interesante, esto de lo humanitario, lo extrajudicial y bueno, lo de la confidencialidad, que de pronto te habla de, híjole, qué padre, bueno, qué padre en cierta medida de que que el país te prestó a generar esos espacios donde de pronto la gente pueda, pues ahora sí que contar su historia sin temor a que, pues eso, lo penalicen, a que lo clasifiquen, ¿no? De pronto aquí creo que todavía hay ese riesgo, o sea, muchas familias a veces no buscan o tienen miedo de reportar la desaparición de algunos de sus familiares porque piensan que los van a clasificar o ya de pronto les dicen, pues claro, es que andaba con los malos o es que era de tal grupo, seguramente, y entonces ese tipo de como de restricciones cambia un poco como las dinámicas, ¿no? Pero bueno, aquí hay una manita alzada y le vamos a abrir el micrófono para que pueda comentar, platicar o decir lo que guste. Bueno, es Alejandro Terrazas, adelante. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas felicidades. Un trabajo súper original, una forma muy interesante de acercarte. Eh, no sé cómo sea o cómo esté siendo la situación en Colombia. A lo mejor hay algunas diferencias con México, no lo sé, porque vaya, lo que yo pienso es que muchas veces autoridades, grupos sociales, grupos de poder, grupos de interés, dicen que están de acuerdo con los acuerdos de paz, que están de acuerdo con la reconciliación, con la memoria, con el rescate para los familiares de sus personas desaparecidas, mientras estos procesos no prosperen. Pero cuando empiezas a tener resultados positivos, cuando empiezas a tener buen contacto con la comunidad y también eso, poder empezar a entregar resultados. La actitud de muchos grupos que pueden ser del gobierno, pueden ser de intereses privados, pueden ser de grupos históricos en conflicto, tal, cambia. Entonces, lo que quería preguntarte es si ustedes no tuvieron problemas, amenazas, sentirse inseguros en algún momento conforme avanzaba su proceso, si pudieron realizarlo adecuadamente o hubo algún obstáculo para que pudieran realizarlo. Mm, Hola Alejandro, muchas gracias por tu pregunta. Pues realmente en este ejercicio como tal, no, ¿cierto? Y pues, y en, digamos, mi experiencia, si bien hay territorios que son muy complejos y hay presencia de actores y bueno, pues hay sitios en que hoy, digamos, no se puede conversar ni se puede entrar. En este proceso, digamos que no hubo, que no pasó eso, ¿cierto? O sea, como que ahí yo creo que también pues con la salvedad que ya hice, pues que no hablo en nombre de, pero este trabajo se hizo en el marco de, pues yo creo que ahí es importante justamente eso, que al ser una misión humanitaria, ¿cierto? Ese mandato institucional se ha ido pues como socializando, se ha ido cada vez compartiendo. Ahí, por ejemplo, la alianza con el Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido muy importante con el 6R, porque también ha hecho pedagogía en cierto, pues con los actores activos, digamos, diciendo como vea, ellos también, a pesar de ser Estado, ¿cierto? Son humanitarios, son extrajudiciales, entonces como que no hay un interés que amenace, digamos, de alguna forma o que ponga en riesgo los intereses de otro más bien, sino que ahí es como la búsqueda de la persona desaparecida, darle respuesta a la familia. Entonces, digamos que ahí ese mandato se ha respetado. Pero, pues en este trabajo, pero en Colombia, pues como decía ahorita, el conflicto sigue activo y pues sí ha habido situaciones de riesgo en otros departamentos, en otras zonas, ¿cierto? Donde no has, pues donde ha habido amenazas porque sigue ahí activo. Pero en este caso, digamos que todo se logró hacer bien y que justamente yo creo que es
o sea, como es ese respaldo de la comunidad también, el que hace que pues haya de alguna forma como que los equipos rinden de alguna manera porque hay reconocimiento y respaldo desde las comunidades, ¿cierto? Y en este caso pues no solamente con este grupo de firmantes, sino también en otros muchos procesos que se hacen con las veredas, con los habitantes, con la administración local de los municipios, de los pequeños pueblos. Entonces eso también de alguna forma como que cuida y protege también esa misión humanitaria para poder hacer la labor. Ah, muchas gracias. Yo creo que eso que mencionas, bueno, alguna vez platicaba con un arqueólogo colombiano que trabajaba también en Florencia, pero hace años, hace 10 años, cuando yo creo que el conflicto estaba, pues, como tú dices, sí, el conflicto, pero más intenso quizá. Comentaba eso de los riesgos, pero como tú, como mencionas, al trabajar como más con, a lo mejor con este grupo que ya estaba, bueno, de alguna forma en búsqueda. Quizá también eso, al ver los resultados, al sentirse protegidos, resguardan más, por ejemplo, a la gente que se acerca, ¿no? La forma en cómo ustedes generaron el vínculo, cómo a lo mejor no fueron invasivos en el sentido de extraer información y no devolverles nada. A lo mejor el hecho de sentirse un poco como acompañados en esa experiencia, yo creo que también de esta manera se devuelve como ese cuidado, ¿no? Que tú dices, bueno, aquí sentimos que hasta la misma comunidad nos protegía. Y yo creo que todo, bueno, muchos antropólogos lo han sentido en su trabajo de campo, ¿no? Donde de repente, pues la comunidad no cede, no te quiere y te saca. Y acá, pues bueno, creo que de pronto por lo que ustedes cuentan de experiencia, incluso por las fotos, toda la información que nos compartes de pronto, seguramente fue un periodo seguramente no de un día, no de varias semanas, sino de meses. Este, eso también, como cuando empezaron ustedes a sentir que se abrían, o sea, tú no lo resumes súper, ya llegamos, hicimos, pero seguramente fue una estira y afloja, unos cedían, otros no. ¿Cuánto tiempo les tomó realmente lograr que se abrieran, digamos, si no todos, la mayoría? O sea, ¿qué tanto fue el reto? ¿Cómo fue esa dinámica? Pues todo este proceso empezó como a finales del 2021 y 2000, pues, y fue, o sea, todavía continúa, ¿cierto? O Ujú. sea, como que 2022 ya ahí como que se iba aflojando la cosa y 2023, 2024 ya mejor, ¿cierto? Este año va bien y acá vamos de chisme. Digamos que ese proceso, estábamos dos personas. Y claro, y dos personas que manejábamos investigación, pues una zona muy específica, pero pues obviamente nosotros documentábamos todo lo que nos dijeran. Y las personas que manejaban otras zonas empezaron a decir, bueno, ¿cuándo es que nosotros vamos a empezar a trabajar con esta gente? Y nosotros como, ay, espere, nosotros avanzamos un poquito más, espere, nosotros tenemos un poquito más de información, pues y como que éramos muy enfáticos en que esos vínculos hay que cuidarlos y cualquier metida de pata, y o sea cualquier cosa era como en cualquier momento se paran de la mesa y nos dejan ahí. Entonces como que un poquito de resistencia unos mesecillos, como espere, afianzamos bien esto, ya después entran, ¿cierto? O sea, como que ya, como abrir el camino para que ya esa confianza es como, bueno, aquí vienen otros compañeros que tienen otras preguntas, pero que también ahí es importante porque ya ha empezado a pasar desde el año pasado, digamos que se abrió, digamos, el trabajo con este grupo específicamente, pero los otros compañeros que llegan, llegan también con sus propias formas y sus propias metodologías, ¿cierto? Por eso les decía ahorita, esto no es una orientación institucional, pues como que así se tienen que hacer las cosas. En cualquier trabajo usted le dicen, usted qué tiene que hacer y casi nunca le dicen cómo lo tiene que hacer. Usted tiene que inventar, crear, a ver, usted, no sé, la contrata para dar clase y usted le dicen qué clase tiene que hacer, no cómo tiene que dar la clase, ¿cierto? Eso ya Ujú. es, o sea, eso ya va por cuenta tuya, de tu creatividad, de todo, qué haces, qué no, igual, ¿cierto? Entonces en el trabajo no le dicen, vea, contratamos para esto,
y ya cada quien verá cómo lo hace. Entonces ahí también es como, obviamente esto, digamos que ha sido efectivo, pero no se puede imponer a los otros porque también los otros tienen sus formas. Entonces es como, bueno, ¿cierto? O sea, en la medida de lo posible, por lo menos la información de estos casos, de este territorio, la seguimos manejando así y ya ojalá se siguiera manejando así, algunos sí se suman a la metodología, otros no se suman, porque igual es mucha gente, ¿cierto? O sea, como que hay mucha información que tributa a muchas personas, entonces como que no todo el mundo va a apostarle a eso, ¿cierto? Y no se trata pues de decir que eso está bien o está mal, son las formas de cada uno, entonces también digamos que el hecho que ya desde el 2021 hasta ahora se haya como consolidado tanto eso, ha ayudado también a que no necesariamente sea bajo esa metodología, sino que ya saben de qué va, ¿cierto? ¿Qué es lo que se necesita? Y ahí haya una contribución, digamos, también a lo que otras personas pueden estar indagando, ¿cierto? Son procesos distintos. Entonces, pues como que yo creo que son vínculos que se siguen forjando, ¿cierto? Y que como esto desde la humanidad del otro, que también mueve, o sea, como que lo hablaba en estos días con una chica que llegó a ser practicante ahí a la entidad chiquita ella. Entonces, pues como hablando y hablando y es como listo, como pues cómo uno puede tener muchas posiciones personales que en un momento de la vida es como yo no soy capaz de mirar a una persona a los ojos o a preguntar esto, de hacer esto, o trabajar con X o trabajar con Y, ¿cierto? Pero aquí es como, es una buena causa, ¿cierto? O sea, aquí es como, más allá de eso, listo, esta persona firmó la paz y aquí está, cada vez que se le convoca, 3 días sentados en un auditorio con unas hojas en la mano, haciendo memoria, ¿cierto? Con lo doloroso que eso puede llegar a ser, con lo que cansa también eso, y es como ahí también hay pues hay una voluntad y es como, bueno, valoremos eso. Lo otro quedará para un espacio muy íntimo, si es que hay otra cosa, obvio, con los amigos o los colegas, con un team, con un café o con una cerveza, pero no desde juzgar al otro, porque yo creo que eso nos pasa mucho, o sea, pensémoslo en un contexto de antropología social, en donde, no sé, vamos a una comunidad indígena y entonces los hombres, no sé, o hablemos los gitanos dicen que la mujer y pues como que las parejas son casi como una sola y que la mujer básicamente es posesión del hombre y por eso tienen que entrar con sus mujeres a la cita médica, a hacerse la citología. Entonces, ante los ojos de una persona, ¿cierto? Fuera de cualquier cosa, es como el esposo va a entrar a la citología, por Dios, y eso es íntimo, pues, pero ahí esa es la cultura, ¿cierto? Entonces lo mismo es acá, o sea, como que ante lo antropológico es entender culturalmente cómo funciona, cómo son las creencias, ¿cierto? La cosmogonía, en fin, para entender ese comportamiento que ante una sociedad occidental, eso es machismo, maltrato, acoso, violencia y todas las categorías que vos creas, pero ante una comunidad étnica es cultural y son las costumbres, ¿cierto? Entonces, más o menos es como el símil y a lo que voy es como que a veces, claro, no tenemos el ojo propio cargado como de toda la subjetividad que cargamos día a día y que para el ejercicio que hay que hacer desde lo profesional es como hay que limpiar esos ojos o ponerse otras gafas distintas para poder ver más allá de lo que yo pienso y lo que yo siento, ¿cierto? Y es como, bueno, yo porque estoy aquí, ¿qué es lo que quiero hacer? No voy a juzgar a esta persona, si en otro contexto la juzgue o, en fin, o la justifique o lo que sea. En este es como a qué vinimos, cómo lo hacemos desde el respeto y el cuidado por el otro, independientemente si era muy bueno, si era muy malo, si era de X grupo, si era católico, ateo, satánico, lesbiana, no importa, ¿cierto? Es como desde esa humanidad y es ver tu humanidad y venga desde esta humanidad que vamos a construir juntos, más allá del prejuicio personal, ¿cierto? Que a veces eso se nos olvida. Sí, sí, qué importante eso, ¿no? De pronto, bueno, se supone que esta rama, incluso de las ciencias sociales, son los que trabajamos con la gente y deberíamos de entender más esas dinámicas al otro como en sus particularidades.
pero sí es muy común que incluso ya desde la perspectiva de la academia incluso llegues así como de yo vengo a estudiarlos a ustedes, yo les casi les hago como el favor de recoger su información, de procesarla y de pronto creo que es como tú bien dices, bajarte, sensibilizarte y decir, bueno, es es otra persona como yo puedo pasar incluso por esa situación, estar viviendo la misma situación y tratar de entender pues todo el dolor que traen detrás, ¿no? Que si de pronto se portan hostiles, que si te cierran, algunas te bloquean de cierta información es porque han pasado por muchos procesos muy dolorosos o muy difíciles y que pues ahora sí que te toca un poco como ceder en ese sentido de, a ver, bueno, voy a aguantar un poco, voy a ver hasta dónde sí. Y todo esto que nos dices, o sea, no es un mes, son años, ¿no? E incluso el miedo de decir, bueno, mañana quizá ya no me cuente y con esto que me dijo ya tendré que hacer lo que pueda. Perdón por los ruidos de contexto. Quizá voy a hacer lo que pueda y en ese sentido creo que me parece bien interesante, o sea, que de poquito, o sea, de una descripción, de una plática, de un recuerdo, se pueda construir una historia completa y que eso creo que es algo muy importante porque estaba justo pensando en las familias, cómo de pronto pues bueno, insisto, eran hijos, hermanos, papás, con los que se reían, a los que abrazaban, con los que platicaban, y de pronto en esta pérdida, de pronto está siempre presente el dolor, ¿no? De ya no está, ¿dónde estará? ¿Qué le estará pasando? Y pensaba mucho en esta dinámica de lo del chismógrafo, de cómo era, estaba pensando, no sé por qué hoy mucho en la mañana, justo de cómo se llenaba y que buscabas, te digo, las preguntas, a quién le gustabas, cómo le dicen, no sé, cosas así. Y de pronto pensaba en eso de cómo a una familia también le hace falta esa terapia de recordar a su familiar en el proceso de la fiesta, de con quién se juntaba, qué canción le gustaba o qué comía y de pronto pues es información que te hace otra vez a lo mejor no dejar de sufrir ni de buscar, sino como poner énfasis en otros detalles que a lo mejor estás olvidando porque, porque realmente te estás acondicionando también a lo que la otra gente busca de esa persona, ¿no? Y tú estás buscando a tu familia, pues. O sea, no es incluso a veces la misma persona que busca a la policía la que buscan ellos, ¿no? Ellos buscan, pues, una persona con ciertas características y ellos buscan un papá, un hermano, un familiar. Bueno, insisto que también me quedaría aquí platicando las horas, pero aquí hay preguntas y comentarios. Eh, Bueno, mira, dime. pues yo creo que ahí, sé que aquí hay varios estudiantes y que de pronto lo van a ver en otros momentos y es como algo que he estado pensando mucho últimamente, como una reflexión, pues para las ciencias forenses, pero específicamente para el ejercicio de la antropología forense, y es que hay una diferencia abismal entre buscar cuerpos y buscar desaparecidos, ¿cierto? Son dos cosas muy distintas, ¿cierto? Ujú, Entonces, en ese buscar desaparecidos es donde viene todo el detalle justo de lo que acabas de decir, ¿cierto? De quién es esa persona, de qué le gustaba, de qué anécdota va, ¿cierto? Porque es, o sea, incluso podemos buscar desaparecidos a veces sin encontrar el cuerpo, que a esos, ujú, pues como que esto que yo les conté hoy es de un contexto muy específico, como con un estudio de caso muy específico, pero si ampliamos la reflexión también, es como, ojo, pues y eso es una pregunta que yo me hacía pues cuando estaba estudiando antropología como en 1810, y me preguntaba, entonces si no hay cuerpo, ¿cierto? Si no hay huesos, entonces el antropólogo forense no puede hacer nada. Pues como que entonces si no hay ujú, huesos, ya, bailas, el antropólogo forense no, o sea, te tiene que dedicar a otra cosa, ¿cierto? Y ahí es como, ojo, ¿cierto? Y hay otra antropóloga aquí en Colombia, Helga Quevedo, que dice que la antropología forense es la antropología más social de todas las antropologías, ¿cierto? Porque es eso, es preguntarse por el otro realmente, por tener esos recursos también
desde la importancia del otro, desde las herramientas de la antropología social para algo que es poder darle respuesta a una familia. O sea, no estamos buscando cuerpos para saber si es femenino, masculino, si el rango de edad según no sé quiéncito es de aquí a acá porque tiene la pelvis así, porque tiene la pelvis así. No, ¿cierto? No, eso no es, eso es técnico, eso se aprende, ¿cierto? Estamos buscando más allá y quién era esa persona, ¿cierto? ¿Qué lugar ocupaba en su familia? ¿Quién la estará buscando? Entonces a veces como que también está como el fetiche del cuerpo, el fetiche del hueso, en donde se reduce lo forense a que es solamente el hueso o que es solamente lo arqueológico, ¿cierto? Ir a buscar y ya. Y entonces, Sí. listo, ya lo encontré, embalamos de cualquier forma y ya que el instituto resuelva a ver cómo lo va a identificar. Y es, ojo, porque aquí hay toda una cadena, ¿cierto? Como de saberes que se ponen ¿al servicio de qué? Al servicio de la búsqueda. ¿Para qué? Para darle respuesta a una familia, no para encontrar un cuerpo, no para encontrar un cuerpo. Son dos cosas muy distintas. Y a veces creo que se nos olvida eso, ¿cierto? O sea, como antropólogos se nos olvida que estamos buscando personas, ¿cierto? Pues que estamos buscando personas desaparecidas y no buscando cuerpos, porque ahí viene la pregunta también, y entonces si no hay cuerpo, ¿qué? Yo logré con la investigación saber que esta persona efectivamente la mataron, la dispusieron en un río, que va a ser muy difícil su recuperación, ¿cierto? O que está por allá en un osario con todo un montón de huesos revueltos y que va a ser muy difícil su recuperación, pero ya tengo una respuesta de varias preguntas, ya sé dónde está, ya sé qué le pasó, ¿cierto? Pero puede que no tenga eso material, que sé que para las familias es muy importante porque es la prueba fáctica, ¿cierto? Que también es uno como de los pues como de los elementos fundamentales para poder elaborar un duelo y es la prueba fáctica y aquí no la tenemos, pero si no hay, entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Y si no hay, entonces, ¿cuál es el rol del antropólogo? Entonces, no busco a esa persona porque de entrada ya sé que no lo voy a encontrar, ¿cierto? Porque ya me dijeron que, no sé, que lo habían tirado al mar, entonces, yo no lo voy a buscar, porque si ya lo tiraron al mar, entonces yo para qué lo busco, ¿cierto? Y la familia, ¿y qué pasa ahí? Entonces, como que a veces se banaliza el ejercicio y se concentra como solamente en eso que llamamos técnico, pero que va mucho más allá y es como leer eso que me cuenta el cuerpo también, ¿cierto? Hace poco estábamos en una recuperación y pues en una bóveda recuperamos un cuerpo con ropa, una ropa asociada de una mujer. Y a mí me pareció muy bueno, pues como muy conmovedor, porque, por ejemplo, tenía las medias, pues los calcetines, como con hilitos brillantes, la moñita del pelo con hilitos brillantes, ¿cómo se llama esto? Como la pretina, el caucho de los boxers, de la ropa interior, con brillantes, o sea, tenía brillante en todo lado. ¿Qué puede decir uno ahí? A esta persona le gustaban los brillantes. ¿Eso puede ser importante? Yo no sé, pero a eso me está hablando, ¿cierto? Me está hablando, el hueso me está hablando, me está diciendo qué le pasó, que tuvo un pub en tal lugar, trayectoria no hay que, listo. Pero eso otro me está hablando y además era, o sea, la ropa que tenía era, podría ser una persona combatiente, yo tengo a quien preguntarle porque trabajo con los combatientes y qué tal que en uno de estos encuentros yo diga, ve, en tal cementerio nos encontramos una chica más o menos de esta edad, de esta estatura, con estas características, donde tenía las medias, los calzones, el moñito, brillante. Ay, esa debe ser fulanita que le gustaban brillantes, ¿cierto? O sea, como que ahí va más allá de eso. Y bueno, y iba a contar una anécdota, pero pues es, bueno, que por Tú ejemplo, cuéntala, tú cuéntala. no, que en eso, pues es una, bueno, en fin, en esos días me encontré una amiga que hace mucho no veía y que me dijo, soñé con vos. Y soñé que había unas cosas por ahí tiradas que estaban llenas de calcamonías, de dinosaurios y calaveritas. Y que ella en el sueño dijo, eso es de Andrea, ¿cierto? Entonces puede ser una bobada, ¿cierto? Pero si a mí me encuentro, o sea, si encuentran una carpeta llena de stickers de calaveritas, de gatos y dinosaurios, alguien dirá, pucha, esa combinación es de Andrea, ¿cierto? Entonces, Sí. ese ejemplo que era un sueño triste, lloramos y todo porque era un sueño triste, pero en otro contexto, si alguien dice como, ve, tenía brillitos allí, tenía brillitos allá, puede que eso sea importante. O sea, no sé, porque son hipótesis justamente. O sea, yo no sé si eso es importante o no, era la ropa que había y fue lo que puso, fin. Pero puede que no. Ándale.
puede que sea una pista más allá de. Entonces, ahí la diferencia entre buscar cuerpos y buscar desaparecidos, porque es que a mí todo me está hablando y es yo qué hago con esos datos que están saliendo ahí. Como no, o sea, los dejo pasar o ve, habla, pues investigación, me encontré esto, venga, preguntémosle a esta gente si eso será importante o no, porque justamente es en el detalle, ¿cierto? O sea, la búsqueda y ese comparar está en el detalle. Genéticamente somos 99% iguales, 99.9% iguales. ¿Qué nos hace los diferentes? El 0.1%, el detalle, lo mismo. ¿Qué me puede hacer diferente a mí? El gusto enfermo por los dinosaurios, qué sé yo. ¿Cierto? O sea, como que Sí, esos detalles que dicen tal vez. Entonces, ¿qué puedes marcar la diferencia aquí? El brillito en la ropa. Puede que sí. sí. Sí, eso, qué importante, bueno, me parece muy, muy importante porque es cierto lo que dices, de pronto estamos como tan acostumbrados a ver, incluso, o sea, pensaba justo como arqueología, ¿no? Lo macro, lo material, como decía, lo físico, pero aquello que es tan sutil como esto, como los detalles de si no sé, si se bordaban cosas, si la Bastilla se la cosió de una forma, o sea, estas cosas tan minúsculas para uno quizá no es minúsculo para quien lo recuerda, ¿no? Para los padres, para quien sabía, como tú dices, tu amiga que sabe que es un icono de, esto le gusta, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo lo que decías incluso al inicio, ¿no? Somos más buscadores de paraderos, de historias, de toda una dinámica de sucesos que de hechos materializados totalmente, ¿no? Porque de pronto lo que dices, igual jamás se encuentra un cuerpo. Incluso vemos que hasta las técnicas acá en México, de los grupos delictivos, casi es la tendencia a desaparecer sin dejar nada que puedas vincular. ¿Y qué haces con eso? Como bien dices, ni modo que ya no buscas, ya no está. Si es una familia capaz de seguir buscando por años, por perder la vida, casi desaparecer ellos también en la búsqueda, porque nosotros tendríamos que bajar la guardia, ¿no? De dejar de buscar algo que no está físico, pero que hay otros indicios, como tú mencionas, historias, vínculos, algún indicio que te pueda decir, si bien no dónde está ya, porque no está físicamente, dónde pudo haber estado y quizá eso le dé paz a alguien, ¿no? Y eso me parece como muy, muy importante y creo, o sea, me encanta eso porque es cierto, en las historias, en los detalles, incluso me parece como cuando lees un libro, ¿no? Que te dicen, lee entre líneas, que no es que te lo van a decir así puntual, pero que ahí si tú revisas varias veces las cosas, la respuesta está en lo más invisible. Bueno, aquí quisiera que hacerte los comentarios que están, porque te digo que luego se nos va y contigo siempre hay muchas cosas que platicar, porque es cierto que son muchos detalles y muchas cosas importantes las que hay que rescatar en todas estas actividades, pero yo creo que, bueno, estaría bueno ver lo que preguntan. Dice Miranda. Hola, qué interesante conocer esta construcción colectiva para la búsqueda en el contexto colombiano. Muchas gracias por compartir. Justo el proceso de comparación, reconciliación de la información es esencial para las búsquedas. Me genera una duda en relación al proceso de notificación y restitución digna. ¿En qué consiste para ustedes? Sí, acá es. Esto de entregar pues sí, ¿no? Los cuerpos, ajá. ¿Cómo ustedes la manejan? Sí, pues aquí digamos que el término que utilizamos es de entrega digna. ¿Sí? Bueno, hay dos escenarios y es que pues se parte de la presunción, o sea, en la búsqueda de la persona puede estar o con vida o sin vida, ¿cierto? Entonces, si está con vida, lo que se proporciona, que también es un proceso de investigación, de comparación de información, de verificación de identidad, bueno, también pasa por un proceso técnico, pues es un reencuentro. Pero si la persona está sin vida, entonces es una entrega digna y aquí hay algo que pues desde pues la entidad se ha hecho y es que la participación de las familias es fundamental, ¿cierto? No es como que ya al final llegan y es como, ay, vea, tenemos un cuerpo, sino que si la familia se logra contactar o si digamos que todo el proceso surge justamente por una solicitud de búsqueda, la familia siempre hace parte de todo el proceso. Entonces,
y se le va informando qué va pasando, ¿cierto? O sea, como que listo, vamos en esto en la investigación, hemos encontrado esto. Para la recuperación también, si hay condiciones, la familia participa de la recuperación, se le tiene al tanto de cómo va el proceso de identificación y ya digamos que se va haciendo como de la mano, que ya hay que esperar, digamos, como que surta el proceso administrativo si hay una identificación positiva para ya acordar cuáles son como las formas de esta entrega digna, respetando las creencias, en qué lugar quiere que se haga, ¿cierto? Porque puede que la familia esté regada por distintos lugares y que esa persona se haya encontrado en un lugar muy lejano a donde habita su familia, entonces desde el lugar, o sea, como que se gestionan todas las condiciones para generar también, eso lo hemos dicho con un compañero, como ese reencuentro de esta persona ya sin vida, pero otra vez como a su familia. Y ahí, por ejemplo, todo esto de los detalles que puede que desde lo técnico no tenga lugar, pero que no, o sea, como que qué hacer con toda la información que surge de qué le gustaba, de cómo le gustaba, que obviamente si lo ponemos en una ficha de antemortem que llamábamos, pues ahí es como, puede que no, ¿cierto? O en ciertos formatos que son como muy rigurosos en donde todo esto, pues que le gustaban las flores amarillas. ¿Eso me va a ayudar a identificarlo? No. ¿Eso me hace ruido en una ficha técnica? Sí, pero entonces yo desecho esa información. No. ¿Cuándo voy a usar las flores amarillas? Pues en este momento de la entrega digna o si no tenemos más información de todo el proceso que se haga con la familia, ¿cierto? Entonces digamos que ahí eh, por lo menos la gente con la que he trabajado muy cercana, siempre somos como muy atentos a escuchar detalles en los diálogos, en las entrevistas, que después cuando logramos, pues logramos lo que queremos lograr, es decir, encontrar a esta persona, darle respuestas a la familia, lo usamos. Por ejemplo, en estos encuentros del 2021 conocimos a una mujer que estaba buscando a su familia, a 4 de sus hermanos y a una de esas hermanas que estaba buscando, ella decía, pues cuando la estaba describiendo físicamente, decía que tenía el pelo como en un sol. Y era que lo tenía como medio ondulado y que le salían como unos pelitos por aquí, entonces que parecía un solecito. Listo, 2021. Pasaron los años y resulta que encontramos, o sea, como que listo, se encontró el cuerpo, se recuperó y ya a hacer la entrega digna. Entonces empezamos pues con mi compañero que se llama Wilson, con el que siempre nos inventamos cosas y que siempre como que conspiramos para hacer cosas como lo hacemos. Entonces, bueno, por allá dibujando soles, ¿cierto? Y es eso, tiene un sentido. Ella nos lo había dicho por allá en el 2021, ¿cierto? Y años después, como que nosotros lo volvemos a traer ahí a colación y ella como, ay, se acordaron, como claro, porque como que estamos ahí atentos y como que en los cuadernos, en las notas, siempre están por ahí en el bordecito, como yo, por ejemplo, pongo entre comillas eso, como el pelo como un sol, ¿cierto? Como esas frasecitas que me parecen lindas, que me parecen poéticas y que en algún momento sé que voy a retomar. Entonces es eso, o sea, se intenta que ese ejercicio sea lo más dignificante, pues tanto para la persona desaparecida, pero también como para las personas buscadoras, ¿cierto? De reconocer su lugar como personas buscadoras ahí, con todo el amor en un momento tan duro, pero que sea lo más reparador, si es que se puede hablar de alguna forma como reparaciones. Sí, eso, ¿no? Yo creo que ya, o sea, este trabajo me parece súper bonito por eso, porque, o sea, hacen otra vez a incluso a las familias a volverse a sentir parte de algo, ¿no? O sea, porque de pronto cuesta, o sea, de pronto yo me preguntaba también, pensando en las familias, qué duro ha de ser también, sentirte, pues bueno, híjole, como alguien a quien siempre le falta algo, ¿no? Y que siempre te preguntan, ¿y cómo estás? Y qué has sabido, y de repente pensar, híjole, ¿cuándo va a ser esto normal otra vez? ¿O cuándo voy a poder hablar normal de mi hija, de mi hijo, de mi esposo, como si es, o sea, sin miedo, ¿no? Sin la duda de que, o no sé, el sentimiento de no, o sea, muchas personas incluso decían, no quiero como dejar de buscarlo, o que piensen que ya no o sea, que ya no lo quiero, o que ya dejé de preocuparme. Pero también es bonito recordarlos con amor, como tú dices, o sea, o sea, poder decir, híjole, es que reírte de sus locuras, incluso hasta decir, ay, era
era un bobo en tal cosa o hacía esto de tal cosa, ¿no? O me molestaba que hacía tal cosa. No tiene nada de malo incluso reconocer que había cosas que tenían, pues, que con las que chocabas y qué sé yo. Y de pronto me parece por eso muy bonito, porque es volver a humanizar, no solo a la persona desaparecida, sino también a las personas que los están buscando, que viven con ese, pues ese dolor, esa pesadez de no saber dónde están y de pronto volver otra vez a sentir, yo creo que esto que decías del solecito, como volverlos a sentir como algo, pues, dinámico, vivo, con calor, ¿no? Con humanidad, yo creo que es algo muy bonito y eso me parece, por eso tu trabajo siempre me encanta, porque me parece como muy humano en el sentido de aproximarse a la gente y de sentir, eh, pues que de pronto otra vez usando el sol, va a volver a salir el sol, ¿no? Que de pronto puedo volver a sentir paz y cierta alegría por hablar de la gente que estoy buscando. Bueno, aquí hay otro comentario porque te digo, sigo yo hablando y dice Joana Pamela de este Gallardo, dice, creo que la escucha es crucial para este tipo de campo, así como las madres buscadoras ejemplificando con sangre de mi sangre donde ellas con varias sesiones van entretejiendo mediante la memoria resistencia ante de la desaparición, perdón, de sus, es que luego le muevo y luego pierdo toda la conversación, perdón, ante, perdón, van entretejiendo mediante la memoria la de resistencia ante la desaparición de sus familiares, así como la creación de diferentes metodologías de búsqueda. Bueno, eso creo que nos lo ha dejado como muy, muy abierto de que no hay una técnica específica, que igual todo tiene que adaptarse quizá al grupo, a los escenarios, ¿no? Tú nos decías, bueno, este ejemplo que yo les pongo es de este caso en particular, pero creo que también hay métodos como este que funcionan, que podrían emularse, sí, adecuarse evidentemente a lo mejor a ciertas dinámicas, a ciertas, este, pues objetivos, quizá incluso plantear preguntas diferentes, qué sé yo, porque obviamente son contextos distintos, pero sí, si hay dinámicas de éxito, pues yo creo que también es una forma a lo mejor menos arriesgada de llegar de cero, ¿no? O sea, decir, híjole, ¿cómo empiezo? Ya conozco que esta funciona, pues la puedo someter a prueba. Si no funciona, pues ya busco otra que se adapte, ¿no? Este, en ese sentido, pues, no sé, me parece que nos das mucha información y muchas vías, y eso te lo agradezco siempre, siempre. Entonces no te extrañe que en algún punto podamos usar como tu estrategia para poder acercarnos, porque me parece muy, muy buena. No sé si alguien más quisiera abrir el micrófono, participar, comentarle algo a Andrea, sería muy bueno poder oírlos. Si no, otra vez un comentario en el chat, algo. Mientras se animan, de todas formas me gustaría, si tú quisieras, no sé, darnos como una reflexión final, porque de pronto yo siento que Colombia y México son muy parecidos en muchas cosas, que ustedes nos llevan obviamente muchísimo la ventaja en muchas cosas de, por ejemplo, esto que decía de cómo hay como la intención de crear instituciones de búsqueda gubernamentales, si bien acá están, por ejemplo, los comités de búsqueda de las madres buscadoras, siento que no hemos llegado a ese nivel de cuidado de la información como ustedes. Insisto que esta parte de proteger, proteger los testimonios, perdón, me parece un poco como cuando vas al psicólogo y le cuentas tu dinámica y entre comillas el psicólogo no tendría que contarle a nadie, ¿no? O con el padre. Que de muchas formas mucha gente pues dice esto de confesarse no está nada bien porque igual a lo mejor lo usan, pero es como quizá como quitarte un peso, ¿no? Como compartir el peso con alguien más y saber que esa otra persona que está cargando contigo el peso sabe cómo cargarlo, o sea, no lo va a tirar, sino que lo va a agarrar de una forma que lo sepa manejar. Y en ese sentido me parece bien útil o bien muy bonito esta evolución que ustedes han tenido como país, que si bien, pues como tú dices, todavía hay conflicto,
pues, híjole, no sé, a veces hasta da miedo pensar que el conflicto nunca se va a ir, ¿no? De ningún país, pero que hay estrategias como de, pues, de buscar cierta paz. ¿Tú qué nos dirías como de a nosotros mexicanos que estamos queriendo hacer algo por esta sociedad y volverles también un poquito como la esperanza, la fe, acercarnos como antropólogos, como arqueólogos, como psicólogos, porque también hay psicólogos de pronto, ¿qué nos recomendarías como por dónde empezar o qué hacemos? Adri, Dios mío, la tuviera las respuestas a todas sus preguntas. Pero Y también. no, o sea, yo creo que todos de alguna forma si estamos en esto es porque tenemos una intención de cambiar, ¿cierto? O sea, cuando yo estaba chiquita, yo quería cambiar el mundo, pero ya después como que entré en depresión porque yo dije, no, pues el mundo no lo voy a cambiar, el mundo está muy caótico, pero es por lo menos malditas y el pedacito de piso que tenemos de poder transformarlo con lo que hacemos, ¿cierto? Entonces también es eso, como pues desde la academia, más allá de lo academicista, de quién tiene más papers, quién tiene más que le aplauden más en las conferencias, más allá de eso es, y más en las ciencias sociales, es pensar por qué es que estamos en esto, ¿cierto? Como que, cuál es la verdadera intención que hay en eso y que no se nos olvide que estamos al servicio de, ¿cierto? Y que pues puede que cambiar el mundo sea muy difícil, pero por lo menos tratar de aportar con lo que cada uno hace, con lo que cada uno sabe, en su entorno, lo que le molesta, ¿cierto? Porque yo creo que empecé este camino desde que estudiaba antropología hace mucho tiempo, era porque tenía una incomodidad con la sociedad, ¿cierto? O sea, como que no he estado feliz la sociedad que me tocó, porque por lo que decía ahorita, pues es una guerra que no termino de entender en muchas cosas, la mayoría, y yo no puedo, por más que desee que la guerra acabe, puedo, pero alguien me decía alguna vez, hace unos meses, que me pareció súper bonito, cuando le conté, bueno, ¿y usted qué hace? Entonces cuando le conté, me dice como, o sea que usted está tratando como de recoger el reguero que la guerra dejó. Y yo, bueno, un poco sí, es como recoger el reguero, y de ahí detrás recogiendo el reguero con lo poquito que sé, ¿cierto? Con lo que voy aprendiendo cada día, con el amor, con el compromiso, desde lo ético, desde lo político. Entonces, de una forma es eso, como que es la responsabilidad ética y política que tenemos frente a lo que hacemos. Y la reflexión que pues como que estoy muy cansona con eso últimamente, y es como que desde la antropología forense y la arqueología forense no se nos olvide que lo que estamos buscando son personas y no cuerpos. Son muy distintas, y a veces se nos olvida eso. Entonces ahí, y que justamente tiene que ver con eso, con el compromiso ético y político con lo que hacemos, y que de alguna forma, claro, son contextos muy duros, estamos rodeados de muertes todo el tiempo, uno mira noticias y todo es desalentador y cada rato siguen desapareciendo gente, pero hay otras historias que de alguna forma también son bellas y que ahí uno dice, pues como bueno, vale la pena. Claro, yo quisiera encontrar a todas las personas desaparecidas que he escuchado, que he documentado, a los hermanos de mis amigas, a los papás de mis amigas, a familiares míos que también ni conocí, pero sé que están desaparecidos, y de los que no se habla en la familia. O sea, yo quisiera, pero sé que no lo puedo hacer, pero por lo menos alguna persona que encontramos, o que encontramos una respuesta, ya es como, y ver la sonrisa entre lágrimas de una familia, y es como, pucha, después de 20 años, por fin, qué bueno, ¿cierto? Qué bueno poder ser testigo de eso, y que eso es lo que finalmente nos llena de esperanzas, porque sí, o sea, aquí, como dicen aquí en Antioquia, acá se le baja el carriel a uno, es decir, como que todo el tiempo uno está como cabizbajo, porque es desalentador, porque no siempre logramos lo que queremos y es difícil, son contextos difíciles, pero cuando se logra, vale la pena, vale toda la pena, y es como la gasolina y como el motorcito para decir como, pucha, esto es muy duro, pero vale la pena. Y cuando hay que respirar, se respira, y cuando hay que parar, se para, ¿cierto? Porque también ahí está el autocuidado, pero en fin, eso será otra charla en otro momento. Pero sí, también hay que cuidarnos de eso, ¿cierto? Y también establecer límites
pues como para poder hacer la tarea y no hacerla como con desidia o ya en un burnout o bueno, en fin. Entonces eso, hacerlo con amor, con ética y desde la convicción política. Eso qué bueno que lo dices, porque es cierto, ¿no? O sea, de pronto hay que vernos eso como humanos también, que de pronto, que de pronto, pues tenemos algunas influencias, algunas tendencias, a lo mejor algunas emociones que también podemos estar sintiendo en el momento de hacer un trabajo y como dices, darnos tiempo para poderlo a lo mejor limpiar o procesar y volver con ese compromiso para poder hacer un trabajo bien hecho, ¿no? Porque igual he visto, y no sé si de a ti te pase, que mucho en esta tendencia de que está como en auge el trabajo de las ciencias forenses, por decir algo, hay un montón de personas de todo, bueno, hay gente bien comprometida, súper crítica y de todo, pero también las hay aquellas que de pronto pues se quieren sentir superhéroes y que de pronto creen que van a salvar el mundo, como, pero lo gritan. Porque igual como tú dices, a lo mejor todo el mundo de alguna manera queremos salvar el mundo, ¿no? Pero otros se creen que ya lo están haciendo y de pronto dices, híjole, cálmate, si estás, sí, a lo mejor estás contribuyendo a algo, pero relájate, o sea, no es para tanto como aquí lo que tú nos dejas ver también es, o sea, eres un granito y la gente también importa, ve a la gente y toda su historia y de pronto no estés como siendo tú el protagonista de todas las historias, sino que hay muchísimo más, ¿no? Ah, yo insisto que me encanta tu trabajo y bueno, no sé, creo que sí, ¿no? Hay varias cosas tuyas, en línea que ellos pueden consultar. Porque tu libro, bueno, ¿dónde podrían los que nos acompañan ahora en el foro y los que lo van a ver después, dónde podrían encontrar todos o parte de tus trabajos para poder estar como consultando y a lo mejor compartiendo este tipo de ejercicios también, pues como práctica o con sus estudiantes? ¿Nos puedes pasar como un link, de dónde podríamos, descargar o acceder? Tengo link, pero te propongo que Ujú, del lugar en donde va a quedar montada la charla, no sé si haya espacio ahí para montar ujú, pues como para montar los trabajos súper, que ujú, se tienen, que son todos metodológicos, son muy metodológicos, pues, de trabajo con familias. Este todavía no está escrito, pero de pronto algún día estará escrito, pero por ahí hay otra metodología con familias, otro ejercicio. Por acá está Leonor Restrepo, con quien hemos trabajado mucho desde otro momento en Corporación Región, con un proceso súper bello también. Entonces ahí hay como unas publicaciones que han surgido en el marco de ese proyecto que se llama Memorias de la Ausencia. Entonces creo que ahí podrían vincularse también como la información. Entonces yo te la paso a ti para muy que bien. quede ahí Ujú. como colgada en el lugar donde va a quedar, pues a quedar la grabación. Muchísimas gracias. Entonces, los esperamos, ¿eh? Te voy a insistir porque ya sabes que sí soy latosa. Entonces, espero que nos los compartas y ahí los ponemos. Y bueno, como ustedes saben, este es un espacio para, pues, para aprender, para disfrutar, para conocer más sobre diferentes temas que nos importan, que nos preocupan, que de pronto estamos viviendo. Y pues ojalá que hayan disfrutado la tarde, que hayan aprendido un poquito, de una forma diferente de ver el mundo, de hacer antropología, de ver a la gente. Yo creo que sí les va a cambiar el mundo. O sea, créanme, escucharla una vez te hace como de pum, y de pronto ya después estás viendo diferente las cosas. Qué bueno que estuviste aquí. A mí me encanta oírte y ojalá, bueno, insisto, ojalá que cuando ya tengamos los materiales te lean y de pronto se contagien también y veamos muchas cosas así donde la gente disfrute hablar, se sienta cómoda, podamos hacer vínculos y seamos una sociedad un poco más unida para poder entender estos procesos. Y pues bueno, gracias nuevamente por estar esta tarde con nosotros. Sé que, sé que el tiempo allá es distinto y bueno, lo bueno es que no es tanto, pero que sí te modifica todo. Y a todos los demás, bueno, insisto que este espacio es para ustedes, para que podamos hablar, para que podamos platicar. Es mensual, esperemos tener una sesión el próximo mes. Estaremos subiendo información a las plataformas de la universidad
y pues nos vemos por aquí nuevamente. Gracias y gracias a todos. Gracias, Adri. Muchas gracias a todos. Chau, chau.